Hola, vamos a resolver el día de hoy el ejercicio de sesiones que se planteó en la clase. Para esto vamos a resolver el problema de la lista de cosas por hacer, en la cual se van a ir desplegando y guardando en variables de sesión cada uno de los elementos que nosotros tengamos como pendientes por hacer. En la parte de abajo también se debería tener una entrada de texto en la cual al darle confirmar o al darle mediante un botón, ese texto se vaya guardando nuevamente en las variables de sesión y se despliegue en esta parte de la lista de las cosas por hacer. Una vez que se confirme o que la persona desee guardar esta lista, para conservar la persistencia de datos, le puede dar incluso en el botón guardar de la parte superior derecha y en esta pueda pues guardar en la base de datos e interactuar con la base de datos que tengamos vinculada. Para esto, pues yo necesito una base de datos, en mi caso se va a llamar TodoApp, y necesito configurar esta información de la base de datos mediante el archivo .env. Le voy a colocar los datos de la base de datos que se llama TodoApp, el usuario que va a manipular la base y la contraseña que corresponde a ese usuario. Una vez que ya tengo esto, ya puedo interactuar con mi base de datos para que pueda ir modificando la base de datos. Ahora lo que yo tengo que hacer entonces, después de configurar, ya puedo cerrar este archivo, y una de las cosas que tengo por hacer es modificar mi modelo. Para esto voy a tener yo dos ventanas, una principalmente que tenga levantado mi servidor, que es esta parte, y la otra ventana en la cual yo tecleé los comandos. En este caso voy a teclear uno de los comandos, que es phpartisan-make model task. Task va a ser el elemento que me va a permitir, o el modelo que me va a permitir interactuar con mi base de datos, con una tabla que sea de tareas. Una tabla que sea de tareas, disculpen. Voy a ocultar esta parte de Windows en la actualización para que no me cause conflicto. Ahora sí voy a teclear mi comando para crear el modelo. El "-m" es una bandera que me permite especificarle que además del modelo también cree la migración. La migración es para interactuar con la creación de la base de datos. En este caso voy a crear la tabla de tareas. Automáticamente me dice que ya creó la migración Create Tasks Table. Ahora sí, ya puedo buscarla dentro de mi carpeta Database, Migrations, y me voy al archivo que me acaba de crear. Para esto necesito crear los campos que me van a permitir guardar la información de mis tareas pendientes. Aquí le voy a colocar un campo de tipo string que se va a llamar name, y también uno con una descripción. Esto no lo requiere la actividad. Como lo pueden ver, no se guarda la descripción, pero yo lo estoy colocando con el propósito de que guarden más de un campo dentro de las variables de sesión y sepan cómo acceder a ellos. Una vez que ya tengo esto, pues es todo lo que tendría que hacer. En realidad es bastante corto, y pues recuerden que también tenemos que modificar entonces ahora o prevenir el error del desbordamiento de caracteres. Para esto vamos a App Providers, abrimos el archivo de App Service Provider. Dentro de esto lo que vamos a hacer es algo similar a esto, Enumerate Support, solo que aquí vamos a abrir el package y vamos a abrir la clase esquema. Vamos a utilizar este modelo. Este es con el propósito de que nosotros podamos modificar la estructura de nuestra tabla
de nuestra base de datos y le podamos especificar que el máximo de elementos o máximo de caracteres disponibles para un string sea de 191 y así ya no se desborde y nos permita interactuar o crear nuestra migración. Found string length 191. De esta manera ya no debería tener ningún problema. De pronto, si me equivoqué en escribirlo, pues ya me voy a marcar el error y ya ahorita me voy a dar cuenta. Ahora sí, voy a darle que ejecute la migración. PHP Artisan Great. Y pues me dice que ha creado satisfactoriamente mis tablas. Me dice las tablas que ha creado. A mí lo que me interesa es la de task. Y pues con esto ya tendría yo mi base de datos con mi tabla. Voy a comprobarlo. En efecto, aquí está mi tabla creada. Ya no tengo yo nada más por hacer. Voy a cerrar mis archivos que he creado. Y ahora sí voy a continuar con mi actividad. Una vez que ya migré, pues yo mi tabla de la base de datos, ahora lo que yo requiero para poder utilizar este modelo y que interactúe con la base de datos, pues es un controlador. Para esto voy a crear un controlador con el comando php artisan make dos puntos controller. Voy a llamarlo task porque va a guardar tareas. Task controller. Y le coloco que va a ser un controlador de tipo resource para que me permita interactuar como si fuera un CRUD. Vamos a colocarle tasks de tareas y me parece que ya está bien. Ahora sí, yo este controlador, para que me permita utilizarlo en mi aplicación, tengo que agregarlo a mi archivo de rutas, como ustedes saben. Para esto voy a mi carpeta root, después voy a mi archivo web.php y aquí sí voy a agregar en mi archivo de rutas pues la ruta que yo necesito para este elemento. Le voy a decir que va a ser una ruta de tipo resource. El elemento va a ser tags y yo voy a utilizar para esto el controlador que acabo de crear, tags controller. Le coloco el punto y coma y con esto ya debería de permitirme acceder a esta ruta. Voy a mi navegador, le coloco el diagonal y veo que efectivamente no me marca un error. Si yo modificara esta ruta, al no estar dada de alta task, pues me marcaría que no ha sido encontrado. En este caso no es así. Lo guardo y puedo acceder ya al controlador y a los métodos que contiene. Ahora que ya tengo mi controlador dado de alta de la ruta, yo ya puedo acceder a él. Para acceder a él, pues primero que nada voy a app, http, controllers, voy a mi carpeta de tasks y abro el controlador que acabo de crear. Para este controlador pues solo voy a ocupar algunos métodos y los demás los puedo eliminar para que no me vayan a confundir. También pudimos haber hecho algunas rutas específicas en las cuales solo le permitamos acceder a ciertos métodos. En este caso yo voy a dejar el index y el store, que son los con los que voy a trabajar. En el index pues obviamente aquí voy a darle un return redirect, un return view, y le voy a decir que yo voy a tener una carpeta que se llame task y dentro voy a tener un archivo que se llame index. Entonces en este archivo pues yo voy a mostrar la lista de todos los elementos que tengo guardados y también voy a permitir agregar nuevas tareas pendientes. Entonces voy a crear esta vista, voy a resources, views,
creo una carpeta entonces que se llame tasks. Y dentro voy a crear un archivo que se llame index.blade.php. A través de esto pues ya puedo yo entonces colocarle tal vez un h1, lista de tareas pendientes. Esto con el propósito de que yo sepa que está entrando aquí correctamente. Me regreso a mi controlador, return view tags, index, voy a mi carpeta de views, veo que tengo una carpeta con el mismo nombre y dentro tengo un archivo que se llama index.blade.php. Guardo el contenido y efectivamente está entrando a mi vista. Ahora lo que yo quiero hacer entonces es que después de que me diga este listado, pues que me dé algunos saltos de línea y ahora sí me permita entonces registrar nuevos. Para esto voy a abrir un label. A este label le voy a decir qué cosas, qué pendientes tienes. Y dentro voy a colocarle un input de tipo texto con el nombre name y el valor lo voy a dejar abierto para que el usuario lo escriba. Aquí le voy a colocar coloca una breve descripción de tu tarea pendiente. Aquí va a ser entonces description y eso sería todo. Todo esto recuerden que lo tenemos que colocar en un form para que funcione y lo puede enviar al controlador. Entonces de esta manera en el action yo lo que le voy a colocar es que vaya a la ruta que acabo de dar de alta en mi archivo de rutas, que está. Al yo dar de alta este recurso en la URL y al enviarlo por método post, automáticamente va a ir al método store que yo tengo en el controlador. Entonces no tendría que hacer nada más. Si yo lo envío de esta manera, también me va a marcar un error de que no ha sido validada. Recuerden que Laravel tiene la seguridad. Se tiene que asegurar de que una persona sea la que está enviando la petición y no sea algún software malicioso que está intentando acceder al backend de nuestra aplicación. Entonces para eso vamos a colocarle un campo que nos va a permitir la validación. Este es el CSRF field y automáticamente este campo va a generar un input que nosotros no nos estamos dando cuenta con los valores necesarios para que sea una petición válida. Lo último que me faltaría entonces sería crear un input de tipo submit que diga agregar. Ya con todo esto podría yo agregar nuevos elementos a mis tareas pendientes. Voy a ver cómo luce esto. Me pregunta qué tareas pendientes tengo. Yo le voy a colocar nada y unos puntos suspensivos. Lo guardo y no me muestra absolutamente nada. ¿Cómo sé yo que está funcionando? Pues me voy a mi controlador, a mi método store y puedo imprimir mediante DB un mensaje de prueba, que significa que está entrando hasta este punto. Recargo la página, me dice que si deseo confirmar o reenviar nuevamente la información, le digo que sí y automáticamente pues ya me marca un mensaje de prueba que coloqué. Significa que estoy haciendo bien mi petición, que el formulario está enviando bien los datos y que ya puedo yo utilizarlos en mi método store para guardarlo en una variable de sesión. Recuerden que hasta este punto no debemos de guardar en la base de datos, únicamente lo que yo escriba se va a guardar en variables de sesión para que pueda ser utilizado posteriormente si el usuario desea confirmar. Entonces ahora sí guardar toda la lista de pendientes en una base de datos, en la base de datos, en la tabla correspondiente, pero por ahora no. Para esto, pues ya que yo tengo mi tarea, voy a decirle que mi tarea va a ser igual a bueno, voy a crear un nuevo arreglo para utilizar el autocompletado. Aquí mi variable se va a llamar task, que va a ser la tarea nueva que se va a guardar dentro de las variables de sesión.
Aquí voy a colocarle que va a tener un campo de name. El valor que va a tener va a ser el de request, el que llegó por post, en el input que se llamaba name. Y ahora voy a decirle que también necesito un campo que se llame description. Y este campo va a ser igual a lo que llegue de mi formulario, la petición de mi formulario, que se llame description. Automáticamente eso ya estaría guardando dentro de un arreglo cada uno de mis atributos de este elemento, el nombre y la descripción. Ahora yo también lo que voy a hacer es convertirlo a objeto para que posteriormente en un for each yo pueda manejarlo como un objeto. Vamos a alinearlo, ya que yo lo tengo como un objeto y lo puedo utilizar. Entonces ahora sí ya puedo guardarlo en una variable de sesión. Para esto voy a crear una nueva variable de sesión y la voy a colocar dentro de un arreglo o una variable que tenga varios elementos. Para eso colocamos el push, que va a ser un arreglo de diferentes elementos. El nombre de este arreglo, por así decirlo, de sesiones, de variables de sesión, va a ser task, y yo le voy a colocar como valor nuevo, o el registro que se va a insertar va a ser esta tarea que acabo de crear anteriormente como tipo array. Es decir, que cada uno se va a guardar, cada vez que yo entre a este método va a guardar la nueva tarea, va a ser un objeto que va a contener como atributo el name y el description. Eso sería todo. Con esto ya debería guardar en mi variable de sesión con nombre task mi nueva tarea que acabo de enviar desde el formulario. Voy a probar esto nuevamente, guardo. Esto no se ve reflejado absolutamente con nada, pero yo voy a mi método index y voy a comprobar que los datos estén ahí. Antes de redireccionar le voy a decir que obtenga mis datos que yo tengo en la sesión del elemento que se llame tasks. Absolutamente ya no me hace falta nada, y aquí está mi arreglo con nada y los 3 puntos suspensivos. Significa que está guardando correctamente mi variable de sesión, pero así no me sirve, yo lo quiero en la vista. Para ello pues lo voy a guardar yo en una variable temporal que voy a mandar en la vista, se va a llamar tareas también, y aquí le voy a decir que este arreglo va a ser igual a lo que yo tenga en mi variable de sesión con el nombre tasks. De esta manera ya obtengo yo lo que tenga esta variable. Si tiene varios elementos, pues todos esos elementos que contenga esta variable de sesión los va a guardar dentro de esta variable. Ahora sí ya puedo enviarlo en mi vista, perdón. Le coloco que va a llegar con el nombre de task para no perder la nomenclatura que le estoy dando, y el valor que va a tener va a ser el que yo acabo de obtener aquí arribita, en esta línea. Ahora sí, ya me debe permitir utilizar esta variable task en mi vista. Ahora sí voy a mi vista, que es el index. Yo ya le mandé la variable que yo requiero, que es un array de elementos, un array de objetos, perdón. Y ya puedo utilizar JobLate para iterar. Entonces aquí me está llegando en mi index una variable que se llama task, que es un array de objetos, como comenté. Cada elemento le puedo colocar el alias de task. Ahora si yo quiero imprimir un atributo de cada una de mis tareas, tan solo me basta con colocarle task y por ejemplo el name, que va a ser el nombre de mis cosas por hacer.
También podría colocar la descripción si así lo deseara. Lo guardo, recargo y aquí está nada. Eso significa que está funcionando. Si yo también quiero colocar la descripción, pues puedo colocarla sin ningún problema. Aquí le podría colocar description. El BR, recuerden que es un salto de línea, solo es para que se vea mejor. Aquí están los 3 puntos suspensivos y me está iterando correctamente lo que tiene mi arreglo. Ahora lo que yo quiero comprobar es si en verdad me está guardando todo lo que yo escriba. Aquí le voy a colocar un nuevo pendiente que es, no sé, conquistar el norte. Norte nunca olvido. Agrego este elemento. En el controlador no hemos colocado una redirección, por eso me lo muestra en blanco. Pero si yo le doy un enter nuevamente a mi URL, pues ya me muestra los dos elementos. Ahora lo que voy a hacer es arreglar esa parte de la redirección. Una vez que ya me guarda mi variable de sesión, yo lo que quiero es que me redirija, return redirect, a task, que es mi recurso principal. Ese recurso automáticamente va a entrar al index y ya podría listar todos mis elementos después de guardar. Para esto entro nuevamente, no sé, aquí puedo colocar tomar café, descripción tomar café para no dormir, por ejemplo. Le voy a agregar y automáticamente me redirigió y ya se ve que está agregando mi elemento a las variables de sesión. Es decir, que mi variable de sesión, incluso si vuelvo a recargar, tiene estos 3 elementos. Voy a comprobar que mi base de datos no tenga nada y como se puede visualizar no tiene ningún registro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues guardar en la base de datos y de esta manera ya finalizar esta actividad. Pues para esto ya se llega a una complicación porque yo ya utilicé el método store que normalmente se utiliza para interactuar con la base de datos en el CRUD e insertar registros con el método store. Yo ya lo utilicé aquí, ya envié algo por post y ya envió algo a mi método store. Para esto lo que podríamos hacer es crear una nueva ruta, por eso es que no será este archivo. Esta nueva ruta, especificarle que únicamente este store se va a utilizar para guardar en la base de datos y cuando yo quiera guardar en la sesión, pues entre a otro método. Entonces este método ya no se llamaría store, se llamaría algo como add to session. Y yo tendría que dar de alta este método en mi ruta para que pueda utilizarse. Para esto entonces, voy a guardar este archivo, pero ahorita continúo con él. Nuevamente le doy root, le voy a decir que me puede aceptar valores por post, para eso coloco el post. La ruta que yo voy a colocar es sessions. Y de esta manera voy a colocar el mismo controlador que yo estaba utilizando antes. Solo voy a dar de alta un nuevo método. Es decir que cuando yo envíe algo con la URL sessions, aquí en el formulario que dice URL task, aquí si yo lo envío por sessions, automáticamente tiene que ir a este controlador también. Pero además de ir a este controlador, le voy a decir mediante el arroba. El arroba me va a servir para indicar el método al cual yo quiero que vaya. Entonces coloco add to session. Este es el método que acabo de crear. En el controlador add to session, que anteriormente era el store, pero el store lo voy a utilizar para guardar a la base de datos y este para guardar en variables de sesión. Ya que ya tengo esta parte, y puedo hacer uso de este alias para mi ruta. En vez de que coloque el URL de tareas, voy a colocarle de sesiones. De esta manera ya tendría que hacer exactamente lo mismo, pero ya con el método correcto. Yo ya guardé, no se ve, pero yo estoy guardando los archivos. Y ahora sí, ya puedo colocar un nuevo formulario que me permita guardar dentro de la base de datos.
Vamos a comprobar esta parte. Aquí en vez de sessions voy a colocar task como lo tenía anteriormente. Aquí voy a colocar mi campo que me permita validar que es un usuario o que es una petición válida. Y el input de tipo submit, que en vez de agregar va a decir guardar por siempre, por ejemplo. Y una vez que yo dé en guardar por siempre, pues ya va a entrar a mi método store. En este caso lo acabo de quitar, entonces es probable que me marque un error. Lo voy a volver a escribir. Public function store igual va a recibir datos de tipo request. Y aquí, para verificar que está entrando a guardar a la base de datos o al método store, voy a ponerle un mensaje que diga entrando a store. Y listo. Guardo. Ahora sí, recargo mi página, le doy en guardar por siempre. Me dice entrando a store. Disculpen el autocompletado de mi navegador. Le di entrando a store. Que no los voy a confundir ese autocompletado que hizo mi navegador. Y en guardar por siempre pues me dice entrando a store. Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver si el cambio que hicimos dentro de nuestra vista no nos ha afectado. Que cambiamos el URL sessions y colocamos esa nueva ruta en web.php. También la tenemos en el formulario. Vamos a ver cómo está, qué pendientes tienes. Le voy a decir beber, comer frutas y verduras todos los días. Agrego. Veo que sigue funcionando mi sesión. Veo que aún no tengo datos en la base de datos a pesar de que recargue. Y ahora sí, en guardar por siempre, sigue entrando. Eso está muy bien. Ya casi finalizamos la actividad. Ahora sí me voy al controlador. Ya que sé que entra store, pues automáticamente yo nuevamente voy a decirle que yo necesito un arreglo que va a guardar pues lo que tiene contenida mi variable task. Entonces le voy a decir session que me va a obtener de mi sesión que se llama task el contenido y lo va a guardar en una variable. Esta variable la voy a colocar en un for each para que la vaya iterando. Cada una de las tareas voy a colocarle que va a ser la tarea que está en la sesión task in session. Así va a ser el alias de cada uno de los elementos que se vaya iterando. Y ahora sí puedo guardar en la base de datos. Voy a decirle que voy a crear una nueva tarea, que esta tarea es la que se va a ir guardando en la base de datos. Va a ser igual a new task. Ahora sí estoy utilizando mi modelo que creé junto con la migración, que no tengo dado de alta. Lo voy a colocar aquí, use app task. De esta manera ya puedo utilizar el modelo que va a interactuar con la base de datos y la tabla que se llama task. Ya le digo que voy a utilizar o crear un elemento del modelo y ahora sí ya le puedo colocar los campos que tiene la tabla, que es nombre y descripción. Le coloco que el task name va a ser igual a task in session, lo que tiene en name, lo mismo con la descripción. Task description va a ser igual a la tarea que tengo en la sesión con su campo de descripción. Y eso sería todo. Una vez que ya le asigné los valores, ahora sí yo ya puedo guardar mediante el método de save. Y eso sería todo. Yo guardo cada uno de mis elementos que se está iterando en mi base de datos.
en la tabla de tareas. Y ahora sí, al final del store, ya que terminó el for each, puedo darle un return, redirect y redirigir a task. Aquí podré redirigir a una vista que me diga que se ha guardado correctamente en la base de datos, o muchas gracias por tu preferencia, o algo similar a esto. Vamos a ver si funciona. Hasta ahora no le veo nada mal, debería de funcionar, pero vamos a probarlo. Voy a repasar lo que hice. Crear una nueva variable que iba a contener lo que tenga actualmente la variable de sesión que se llame task. Voy a iterar cada uno de los elementos con el alias de task in session, porque es una tarea que está dentro de la variable de sesión, no está en la base de datos, sino que son cada una de las tareas que yo fui agregando a la sesión, en las variables de sesión. Ahora sí creo una nueva tarea de tipo task, del modelo task, que es el que interactúa con la base de datos con el propósito de que ahora sí ya guarde en la base de datos el nombre del elemento que va a estar en la base de datos. Va a ser igual al nombre que yo tengo en mi variable de sesión. La descripción del elemento que va a estar en mi base de datos va a ser igual a la descripción que yo tengo en mi tarea que está guardada en la sesión. Como solo tengo esos dos campos, pues después de asignar el contenido o los valores para name y description, ahora sí yo ya puedo guardar dentro de mi base de datos este elemento. Si yo tengo 20 elementos, pues en el for each va a ir guardando uno a uno cada uno de mis elementos deseados. Si yo quisiera hacer otras operaciones con cada uno de los elementos, como calcularle, no sé, un porcentaje, sumarle algo a cada uno de los elementos, dependiendo del tipo de producto, aquí en el for each es donde se tendría que utilizar. En este caso solo se va a hacer de esta manera. Y ahora sí se redirige a task. Vamos a probar que esté guardando en la base de datos. Nuevamente voy a recargar mi base de datos en mi tabla de task y veo que no tiene nada. Entonces ahora sí, también voy a recargar mi navegador. Voy a agregar otro elemento que se va a llamar el último. Y nos vamos. La última publicación. Esperemos que no tengamos ningún error, porque si no ya el último y nos vamos, pues no tendría sentido. Nuevamente recargo en mi tabla, no tengo elementos. Ahora sí le voy a dar en guardar por siempre, que se supone que tiene que guardar en la base de datos a menos de que se haya cometido un error. Le di en guardar por siempre, se ve que no hizo nada. ¿Cómo puedo yo saber si hizo algo o no? Pues voy a mi base de datos y yo ya veo que tengo todos los elementos que se supone que tenía que guardar. Con esto se termina el ejercicio, ya guardó temporalmente. Lo ideal sería que se vaciara esto. Esto se puede realizar mediante el método, en la presentación anterior teníamos un método que nos ayudaba con esto, que era el de sesiones, que era el método de forget y el key de la sesión. Si quisiéramos eliminarla, pues tan solo tendríamos que colocar algo como, después de guardar, antes de redireccionar, algo como forget y el key de la sesión, que sería task. Ustedes podrían colocar otro botón que diga vaciar el contenido de la variable de sesión o borrar las tareas pendientes. Si yo vuelvo a darle clic en guardar, me tendría que tener ya 10 elementos en mi base de datos. Lo que voy a hacer y en este caso, como yo ya guardé o borré mi variable de sesión, mis elementos de la variable de sesión, me dice que yo tengo un argumento inválido para el for each, y eso tiene mucha razón. Y estoy iterando un objeto cuando yo ya no tengo un arreglo cuando yo ya no tengo nada. Entonces ya me di cuenta de una de las fallas de mi aplicación. Aquí tendría que tener un if
que valide si existe esta sesión. Entonces mi elemento de tareas va a ser igual a lo que contenga la sesión. En el caso contrario, voy a colocar que el task va a ser igual a new, perdón, va a ser igual a un arreglo vacío. Pero ya en el for each no debería marcar complicación porque yo ya tendría un arreglo vacío que se puede iterar. Si no tiene elementos, pues no va a tener ningún problema y se va a iterar. No se va a iterar nada, pero va a ser válido, un arreglo válido que podría iterarse en el futuro. Con esto ya debería de funcionar. Me dice que tengo una variable indefinida task. Perdón, aquí me falta una S. Y listo. Ya funciona mi aplicación. Voy a agregar nuevamente otros elementos. Bueno, recargo mi base de datos que veo que ya tengo 10 elementos. Y ahora sí voy a colocar voy a colocarle llegar temprano a clase, nombre de descripción, llegar temprano todos los días, agregar. Veo que sigue funcionando mi variable de sesión, sigue iterando, no afectó en nada que yo coloqué que se inicializara con un arreglo vacío cuando no existiera en la variable de sesión. Sigue guardando elementos y voy a colocar otro recordatorio que sea cosas por hacer, conquistar al mundo. Hora de descripción, conquistar al mundo, con risa malvado de fondo. Esto está en nuestra variable de sesión, aún no está en nuestra base de datos. Nuevamente, si le doy guardar por siempre, elimina mis elementos de listas pendientes y agrega a mi base de datos el contenido. Eso sería todo lo que tendrían que hacer en el to-do list, en esta aplicación de to-do list de tareas pendientes. Entonces es todo lo que tienen que hacer, no hay más pendientes por hacer. La aplicación funciona, guarda en variables de sesión, posteriormente guarda dentro de la base de datos y eso sería todo.